En un momento tenemos que hablar de lo que es la cadena de abastecimiento en la industria química, y ahí vamos a notar que hay algunas empresas, como es el caso, por ejemplo, de YPF, que logra armar una cadena de abastecimiento con una integración horizontal completa. ¿Qué significa esto? O sea, YPF logra colocar su producto en el mercado, que serían los distintos destilados de combustible, llegar a las estaciones de servicio que son propias, pero decimos que logra una cadena de abastecimiento integrada desde el punto de vista horizontal, porque si bien es lo que nosotros vemos en la calle, es la estación de servicio, en realidad YPF remonta su actividad hasta la propia explotación de los pozos de petróleo. ¿Qué implica esto? Que está en cada una de las etapas del proceso productivo que le permiten llegar a su producto final. Esto en la industria química es bastante difícil de lograr porque muchas veces los procesos son demasiado complejos y por lo general uno parte de materias primas que son producidas por otras empresas o que son importadas desde el extranjero. En el caso de YPF, ellos tienen sus propios pozos de petróleo y por lo tanto obtienen su propia materia prima, que es el crudo de petróleo. Ese crudo de petróleo luego lo pasan por distintas etapas. Una de ellas obviamente va a ser la refinación de petróleo que ya vimos, pero también tienen todo lo que es la logística y la distribución de productos, incluyendo los puntos de ventas. Cuando uno logra una integración tan completa de la producción de un determinado o de varios productos, alcanza el ideal en lo que es la producción de productos químicos, ya que puede eh, ingerir o puede administrar los recursos en cada una de las etapas. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesita de formadores de precios de materias primas, formadores de precios de productos, ni grandes cadenas de distribución, que es lo que ustedes han escuchado hablar bastante en la tele de que los procesos inflacionarios, de las disputas que hay entre los productores y los grandes supermercadistas o distribuidores. Bueno, ese tipo de conflictos, cuando uno logra tener una cadena de abastecimiento completamente integrada, no lo sufre y logra regular el costo del producto de una manera mucho más detallada. Por lo general, ese tipo de integración, eh, como les decía, es muy poco común en la industria química. En la industria química suele existir, en todo caso, una integración vertical entre distintas empresas. Por ejemplo, eh, una empresa que necesita de un determinado producto químico, por lo general recurre a comprarle a una industria química también independiente el producto que ella genera. Como por ejemplo lo que vamos a ver hoy. Si nosotros fabricáramos colchones, tendríamos que comprar la materia prima para producir la espuma de poliuretano expandida, que es la goma espuma del colchón, a partir del TDI. Por lo tanto, tendríamos que comprar ese TDI, ese disocianato tolueno, a una empresa que lo fabrique. En Argentina, en el caso de Petroquímica Río Tercero, esa empresa pertenece al Grupo Piero, que es uno de los mayores productores de colchones y afines de nuestro país, y en ese caso, ese es un claro ejemplo de una integración vertical, en donde el mismo grupo empresario tiene una empresa que se dedica a la fabricación de colchones y otra empresa que se dedica a la producción de la materia prima. Hay otros ejemplos, pero es muy difícil de lograr también una integración vertical completa. Por ejemplo, si hablásemos, o recuerdan que hablábamos de la producción de pasta dental.
sería muy difícil lograr tener una integración vertical para una empresa que fabrica pasta de dientes. ¿Por qué? Porque necesitamos de muchas materias primas, de diversa índole. Sería muy complicado para una empresa realmente poder estar desplegando su conocimiento, su influencia en distintos ámbitos tan diferentes como vendrían a ser las materias primas que forman parte de la pasta de diente. Imagínense, necesitamos sílica molida, estamos hablando de una industria que es extractiva, minera. Por otro lado necesitamos aglutinantes, por otro lado necesitamos saborizantes. Es decir, que estaríamos hablando de diferentes tipos de productos y de industrias, para lo cual un solo grupo de empresarios sería muy difícil que logre abarcar todos esos ámbitos. Esa integración horizontal y vertical siempre influye en lo que es el producto final, el precio del producto final. Como les decía antes, YPF puede formar un precio de los combustibles. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta de que el desarrollo industrial y el desarrollo de el comercio se da dentro de un ámbito que es regulado por lo general por los organismos estatales. Y eso hace, denme un segundito, ¿no? Me olvidé de silenciar el celular, están llamando justo ahora. Y eso hace que, si bien nosotros podemos en ese tipo de integración administrar los recursos y formar precios, es el mercado o el regulador del mercado el que también tiene injerencia finalmente en la formación de esos precios. ¿Esto qué quiere decir? Lo vimos en esta primera parte del año, en donde por noticias nos enteramos de que el gobierno ha ido autorizando la suba de combustibles de manera escalonada. Si bien YPF obviamente debe haber necesitado, por conocer su estructura de costos, un determinado precio final, en realidad él no pudo implantar libremente ese precio al mercado, sino que tuvo que lograr primero un acuerdo con la autoridad reguladora o administradora de ese mercado para lograr afianzar el precio que necesitaba. Eso es bastante complejo, por eso muchas veces deben escuchar decir de que las grandes empresas para invertir requieren de seguridad jurídica y de una estabilidad gubernamental. Justamente es porque, sabiendo de que finalmente las reglas del mercado son interpuestas por medidas legales y por administración de los propios gobiernos, las empresas necesitan, para poder hacer ese estimativo de recuperación de inversiones que hablamos en su momento, tener cierta seguridad y cierta estabilidad en sus proyecciones. En lo que respecta a los procesos, obviamente que cuanto mayor integración tengamos dentro de una planta química, también vamos a poder aumentar y controlar mejor los costos de producción. ¿Ah? Hoy vamos a ver un par de ejemplos, nos vamos a abocar principalmente al polo petroquímico de Río Tercero, el cual, ahí les comparto. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Esta es una foto aérea del polo petroquímico de Río Tercero. Tenemos en la parte baja, aquí voy a poner el puntero láser para que lo vean. Aquí en la parte de abajo, la planta de Atanor, que se dedica principalmente a la producción de agroquímicos. En la parte media tenemos la planta de fabricaciones militares Río Tercero, ¿ah? Y en la parte superior tenemos la planta de justamente petroquímica Río Tercero. En cada uno de los casos vamos a analizar las diferentes integraciones que tenemos. Para dar un ejemplo, no sé si perciben que aquí, a donde tengo el puntero láser,
ven que no hay un árbol, ¿no? O sea, que viene una cortina arbórea y es interrumpida en esa parte donde tengo justamente el puntero en láser. Bueno, es porque en ese punto hay una cañería que directamente abastece de ácido nítrico a Petroquímica Río Tercero. El ácido nítrico es producido principalmente en esta planta que les estoy marcando aquí, por fábricas militares, por fabricaciones militares, eh, y en este caso vemos que entre ambas plantas hay una integración, ¿no? Esa integración no es una integración horizontal, sino que es una integración vertical. Eso quiere decir que el producto de una de las empresas es tomado como materia prima por la otra empresa. ¿Ah? Y es por eso también que en los polos petroquímicos vamos a notar de que las plantas están muy cercanas unas con otras, porque justamente suelen existir este tipo de interacciones, ¿no? En lo que respecta a ya que tenemos aquí la foto y se ve bastante bien, les comento a qué se dedica cada una de estas plantas. En lo que respecta a Petroquímica Río Tercero, aquí tenemos principalmente está abocada a la producción de TDI, de disocianato de tolueno. Además de TDI, vamos a ver que producen otros productos para ellos, pero que en realidad son productos que se han ido sumando a la línea principal de proceso que era el TDI. ¿Y por qué se han ido sumando? Justamente porque tenían ciertos residuos de esa línea principal de producción de TDI que fueron posteriormente transformados en productos. Un ejemplo de esto es el ácido clorhídrico, el cual pasó de ser en una primera parte de la historia de esta planta, que era un subproducto y era realmente un verdadero problema debido a la gran cantidad de ácido clorhídrico que se generaba, y posteriormente pasó a ser una unidad más de proceso y se lo utiliza para generar dos productos nuevos, que son el hipoclorito de sodio, o sea, lo que conocemos como agua lavandina, y el policloruro de aluminio, que es un floculante muy utilizado en los procesos de tratamiento de aguas por coagulación. En el caso de fábrica militar Río Tercero, acá, como les decía en la última clase que tuvieron conmigo, fabricaciones militares se suele dedicar o enfocar en la producción de productos estratégicos, como el caso del ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Justamente esta planta produce ácido nítrico en esta unidad de proceso que vemos aquí, que es un edificio de gran altura, en el cual ese ácido nítrico, como les había mencionado, se produce a partir de la oxidación del amoníaco. Y el amoníaco, esta planta lo producía anteriormente en el mismo lugar, en esta unidad de proceso que les estoy señalando aquí, pero que hace ya varios años fue desactivada, fue parada, dejó de producir por haber quedado obsoleta. En la actualidad, el amoníaco lo traen directamente desde la planta de Profértil, principalmente, que está ubicada en Bahía Blanca. Estos cilindros que vemos aquí, por lo general, los vamos a ubicar rápidamente, son los que se utilizan para almacenar el amoníaco. Y en lo que respecta a Tanor, si bien no tiene una integración vertical con el resto de las plantas, en realidad lo que hace es integrarse con sus vecinos a partir de servicios auxiliares. Muchas veces la conformación de polos petroquímicos justamente se realiza no porque existe integración entre los procesos, sino que directamente comparten servicios auxiliares. Los servicios auxiliares son, como habrán visto con Eduardo en la teoría de la capa de cebolla, vendrían a ser la última parte en la cual
uno se enfoca en el diseño, sin embargo son los que permiten que los procesos funcionen, ya sea entregando energía o retirando el excedente de energía que puede producirse en un determinado proceso productivo. En este caso, Atanor toma un servicio auxiliar de sus vecinos. Ahora vamos a... ¿alguna pregunta hasta aquí? Me está faltando comentarles el tema del ácido sulfúrico. Esta planta que tenemos aquí, en este extremo superior izquierdo del predio de Fábricas Militar Río Tercero, es la planta de ácido sulfúrico. Es muy fácil de ubicar. Si lo vemos de cualquier foto aérea o foto satelital, vamos a saber dónde está instalada, porque tiene este parque de almacenamiento de materias primas con un color amarillo muy llamativo, debido al azufre que almacenan ahí y que es la principal materia prima del proceso de producción de ácido sulfúrico. El azufre, este azufre de color amarillo, ustedes lo deben conocer, no sé si usaron alguna vez esas barritas de azufre para pasarse en el cuello cuando tienen esos problemas de soplo y demás. Este azufre es azufre que se adquiere principalmente a aquellas plantas de refinación de petróleo que llevan a cabo su proceso Claus para retirar azufre de los combustibles. Y ese azufre que retiran de los combustibles justamente se separa en el proceso de refinación de petróleo en forma de azufre en polvo, azufre sólido. Y justamente ese azufre es el que se utiliza en esta planta para producir el ácido sulfúrico directamente por una reacción catalizada en agua, una reacción catalizada justamente con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico muchas veces se utiliza como catalizador. Es más, Petroquímica Río Tercero, en su proceso de TDI, vamos a ver que hay una etapa de proceso que también es catalizada mediante ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se utiliza no solo como catalizador, sino que también se suele utilizar como desecante, para quitarle humedad a ciertas corrientes. El ácido sulfúrico que se produce en esta unidad de proceso de fábricas militares lo pueden obtener en distintas concentraciones. Por lo general nosotros conocemos el ácido sulfúrico en 98%, pero también se puede necesitar ácido sulfúrico en otras diluciones, ya sea más diluidas o más concentradas, en cuyo caso reciben el nombre de oleum. Recuerden, oleum es un producto químico muy común en la industria, es ácido sulfúrico que está súper concentrado, por decirlo de una forma. Bien, en lo que es Atanor, Atanor es una empresa que pertenece a un grupo industrial más grande que se llama Albaut, o Albaut, que lo vemos ahí abajo. Tiene varias plantas en nuestro país y la que está en Río Tercero se dedica a la producción del ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que es el famoso 2,4-D que se utiliza como herbicida en la agricultura, ¿no? Y que es uno de los principales agroquímicos que se consumen en nuestro país, obviamente lejos del glifosato, pero completando el podio de utilización de agroquímicos. En el caso de la fabricación de 2,4-D, si nos ponemos a ver, parece ser un producto que es bien diferente a lo que produce su vecino, que son ácidos fuertes y también tiene algunas sales de amonio, pero ácidos fuertes, sino que aquí se trabaja con ácidos bien débiles. Y el ácido que se utiliza en la producción del 2,4-D es el ácido acético. Algo que debemos interpretar siempre es que las materias primas que van a formar parte de un producto siempre tratan de ser lo más semejante posible o ser las mismas que forman parte en la formulación final del producto. Por ejemplo, bueno, el 2,4-D realmente es un ejemplo bastante complejo. Hubiera sido más fácil explicar esto cuando vimos lo de Profértil, pero bueno, veámoslo.
Vamos a poner pantalla en blanco. Ok. Vamos a poner ahora... ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces dijimos que era el 2,4D. Ay, no me están viendo. A ver, ahí. 2,4 guión... Epa, denme un segundo que corro la barra. Ahí estamos. 2,4D. ¿Qué es el 2,4D? Dijimos que era el ácido 2,4 dicloro fenoxiacético. Complejo, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dicloro. Entonces, seguramente, una de las materias primas va a ser el cloro. El cloro, por lo general, lo trabajamos en forma de gas. Y ustedes saben que las moléculas gaseosas son diatómicas. ¿Qué otra materia prima vamos a necesitar? Y bueno, continuemos en el nombre de la molécula. Fenoxi. Entonces, seguramente vamos a necesitar fenol. El fenol, ustedes saben que era un anillo aromático con una sustitución de un grupo oxidrilo. Y ácido acético, finalmente. El ácido acético tiene esta fórmula. Epa, esperen que se me quedó clavado. Ahí está. Esto vendría a ser un carbono con un hidrógeno ahí, otro hidrógeno ahí y otro hidrógeno ahí. Entonces, ¿cómo será la molécula finalmente? Por un lado vamos a necesitar tener el anillo aromático del fenol. Dijimos que acá había un grupo oxidrilo. Ese grupo oxidrilo lo tenemos ahí. En una primera etapa del proceso se va a adicionar cloro a la molécula de fenol. Entonces vamos a tener la adición del cloro, la cual se va a realizar, como es cloro gaseoso, estamos hablando de que hay 2 átomos de cloro en esa molécula, por lo tanto tenemos que adicionar 2 átomos de cloro. Pero además de adicionarse en esas posiciones, el cloro también se puede adicionar en la posición en esas posiciones. De ahí que acá obtenemos lo que es el 2,4-fenol, y acá tenemos el, 2,4-diclorofenol, y acá tenemos el 2,6-diclorofenol. Ahora, en la molécula de 2,4-D, o en el compuesto 2,4-D, obviamente que el que nos va a interesar va a ser este. ¿Cómo podemos hacer para separar estos dos compuestos que se formaron cuando se realizó la cloración del fenol? ¿Qué se imaginan? Esto está líquido. ¿Qué operación unitaria podemos usar? ¿Alguna idea? ¿Cuáles son los puntos de fusión los puntos de ebullición de estas dos especies? Ok. Vamos. Obviamente de memoria no te voy a dar esa respuesta. No, yo decía porque si tienen una cierta diferencia que puede llegar a ser marcada, se podrían separar por destilación. Dame un segundito, lo estoy... diclorofenol, punto de ebullición. Vamos a ver.
El 2,4-diclorofenol tiene un punto de ebullición de 210 grados centígrados. Y el 2,6 tiene un punto de ebullición T2,6, no, pero este es una sal. Yo lo quiero puro. 2,6-diclorofenol. Punto de ebullición, 220 grados centígrados. O sea, uno tiene 210 y el otro tiene 220. ¿Se podrían separar entonces por destilación? ¿Qué opinan? No de forma práctica, porque se podría en un laboratorio, pero sería muy Nah. complicado porque no es tan marcada la diferencia. Ok, pero se logra, se logra. Se podría separar por destilación. 10 grados centígrados ya es una diferencia eh, importante. Ahí Javier también puso una destilación fraccionada. Pero sí, por destilación lo podríamos separar. Entonces, seguramente, después vamos a ver qué es lo que utilizan ellos, pero por destilación podríamos separar el 2,4. Ese 2,4-diclorofenol, a ver, dame un segundito que voy a borrar el 2,6 para poder seguir escribiendo al lado. Tututum. La verdad que estar en una pizarra en un aula es mucho más cómodo que esto. Ok, ya tenemos el 2,4-diclorofenol. ¿Qué nos va a faltar ahora para llegar al ácido 2,4-diclorofenoxiacético? Y seguramente hacerlo reaccionar con ese ácido acético que mencionamos recién, ¿no? Entonces, si a esto lo podemos hacer reaccionar con el ácido acético, recuerden, la molécula del ácido acético la vimos ahí arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener? Seguramente vamos a tener el anillo aromático. Epa, perdón, me queda trabado la punta del puntero enlace. Ese anillo aromático dijimos que tenía el oxidrilo y tenía el átomo de cloro aquí y tenía el átomo de cloro aquí abajo. ¿Dónde se va a enganchar, por decir de una forma, la molécula de ácido acético? De aquí, del oxígeno. El oxígeno va a perder el oxidrilo que tenía, el carbono que tenemos aquí va a perder un hidrógeno, seguramente, y aquí vamos a tener la adición de la molécula de ácido acético. Y ahí tenemos el 2,4-dicloro fenoxiacético. ¿Está? Relativamente sencillo. Ahora vamos a ver realmente qué sucede en el proceso. En el proceso lo que vemos es que, tal como habíamos presupuesto, el fenol primero se lo hace reaccionar con cloro. Esa adición de cloro es la que genera el 2,4 y el 2,6 diclorofenol, el cual es separado por destilación. Acá en realidad nos faltó conocer de que esa reacción del ácido acético con el 2,4-D no es una reacción que se lleve a cabo de manera tan fácil, sino que ese ácido acético, vemos que por curiosidades del proceso, tiene que mezclarse con anhídrido acético para poder reaccionar y producir la molécula deseada. Pero vemos que el ácido acético en realidad se lo hace reaccionar también con cloro para formar una especie clorada de ácido acético. Luego vemos que
esa molécula es la que va a reaccionar con una sal del diclorofenol, que es justamente el diclorofenoxiacetato de sodio. ¡Wow! Qué complicado que es eso. Y esa sal posteriormente es sometida a un lavado con ácido clorhídrico para retirar este sodio y dejar el diclorofenoxiacético. Es decir, que por lo general uno presupone, como hicimos recién, de que las rutas de reacción pueden llegar a ser, podríamos decirlo, bastante simples, pero por lo general en la práctica terminamos encontrando de que por condiciones de temperatura, presión, con requerimiento energético y demás, suele haber modificaciones internas. Veamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan que hablábamos de Profértil en Bahía Blanca que producía urea o urea? ¿Ah? La urea tiene una fórmula, a ver, dame un segundo, tengo que poner la pluma acá. Pluma, ahí está. La urea tiene una fórmula química que es un átomo de carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y que tiene dos grupos aminos, NH2, y acá también tenemos un NH2. Por lo tanto, ¿cómo van con orgánica? ¿Ya están bastante avanzados en nomenclatura y esas cosas o no? No tuvimos orgánica, profe. Ah, cierto, tienen El segundo inorgánica, el cuatrimestre. primer cuatrimestre. Bien, bien. Bueno, vamos a ver si ya están preparados. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿cómo se llama esta molécula? Bien, les hace falta orgánica, está claro. Este es un grupo amino, este otro grupo amino. Entonces esto es diamino. Y esto es una cetona, que es la metanona. Entonces esto es diaminometanona. ¿Ok? Eso es para que vayan precalentando para orgánica. Pero si ustedes ven esa molécula, ¿qué materias primas imaginan que van a dar origen a ese producto? Amoníaco y metanol. O metano. Ok, perdón, esa N me salió un poco feo. Amoníaco, está claro. Los grupos amino lo obtengo del amoníaco. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué tengo ahí? Pero sin verlo desde el punto de vista de... O sea, Monóxido de carbono. fórmula molecular. Monóxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un proceso, una unidad de proceso, una operación unitaria que se utilizaba principalmente para generar monóxido de carbono, hidrógeno y demás? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿Se acuerdan del Cracking. el gas de síntesis que hablábamos? ¿Ah? En donde al metano lo hacíamos reaccionar con vapor de agua en forma de vapor, y esto en condiciones catalíticas y de temperatura nos permitía obtener monóxido, hidrógeno, también nos permitía obtener dióxido de carbono. Obviamente que siempre va a quedar algo de metano sin reaccionar, y obviamente también algo de vapor de agua, ¿no? Pero aquí tendríamos justamente metano que necesitaríamos o podríamos utilizar en este caso. Sin embargo, si nos vamos al proceso productivo de Profértil, ellos sí usan el amoníaco, pero en lugar de monóxido de carbono, ellos utilizan dióxido de carbono o anhídrido carbónico. El proceso productivo para obtenerlo sigue siendo el gas de síntesis. El gas de síntesis, como ya lo vamos a ver en petroquímica R3, suele tener este tipo de utilidades, de generar dióxido de carbono. ¿Y el amoníaco de dónde lo obtenemos? ¿De dónde sacamos amoníaco? ¿Qué se le ocurre?
El hidrógeno está claro que lo vamos a obtener de también un gas de síntesis. ¿Y qué nos va a faltar? Nitrógeno. ¿De dónde sacamos nitrógeno? Del aire. Exacto, exacto. El nitrógeno lo sacamos del aire. ¿Ok? ¿Están? ¿Ven cómo es relativamente sencillo? Ahora bien, si ustedes dicen, llevo a un reactor amoníaco y lo hago reaccionar con dióxido de carbono, obtengo la urea y en realidad lo que obtengo es el carbamato. Después el carbamato lo tengo que llevar a una unidad de perilado, que después lo van a ver a todas estas cosas, y recién ahí obtengo la urea perlada. ¿Tá? Es decir, que por lo general uno, viendo la estructura de la molécula, dame un segundo que no me está dando mucha, no me está respondiendo el mouse, acá está, viendo la estructura de la molécula, y eso es una de las reglas básicas en el diseño de reactores, de utilizar como reactivos moléculas que formen parte del producto, y no moléculas extrañas, porque si nosotros aquí llegásemos a incorporar algún elemento que no forma parte del producto, imagínense que quieren decir, bueno, yo quiero usar algo con cloro. Ok, si vos vas a meter algo con cloro, ten en cuenta que después vas a generar un subproducto y ese subproducto lo vas a tener que separar y vas a generar un residuo. Mientras que si utilizás reactivos que directamente vayan a formar parte de la molécula o que formen agua, esos residuos, la verdad que se minimizan muchísimo y el proceso se hace más eficiente con un menor impacto ambiental. Bien. Vamos a pasar por una cuestión de tiempo, porque no me puedo detener demasiado, a ver, pero Edu, ¿me das unos minutitos más? Sí, sin problema. Bien. Vamos a ver, les quiero mostrar a los chicos para que vean, ya que virtualmente podemos hacer muchas cosas que presencialmente no se pueden hacer, vamos a aprovecharlas. Vamos a hacer un tour, una visita rápida a la fábrica de Atanor. ¿Están viendo YouTube? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Lamentablemente Atanor no tiene un video institucional en donde muestre todo, como sí vamos a ver en petroquímica, pero este video de YouTube tiene, creo que un año y algo, para ver cómo es la planta en sí, ¿no? Fíjense, como siempre, el parque de tanques, que como vimos en lo que era la refinación de petróleo, que vimos, materias primas y productos siempre hacen que debamos contar con un par de tanques. Bueno, y ahí los dejo escuchar un poco el video, ¿no? El video es de otra cosa, no explica el proceso, pero vamos a ver imágenes del proceso. Profe, una pregunta, ¿el video tiene audio? Perdón. Gracias por... Sí tiene audio, nada más que cuando compartí... A ver, ahí dejo de compartir. Gracias por preguntar. Compartir sonido me faltó. Fíjense si, de todas maneras... Secretario de Industria de la provincia, Pablo de Chiara, y directivos de la calidad y sustentabilidad en la producción del herbicida 2. ¿Se escucha el audio del video? Sí, ahora sí, Ahora profe. sí. Bien, disculpen. 4D. En la ceremonia estuvieron presentes
entre otras autoridades, el intendente Alberto Martino, el ministro de Industria de la provincia Roberto Avalle, el secretario de Industria de la provincia Pablo de Chiara y directivos de la compañía encabezados por César Rojas, CEO de la empresa, Raúl Yui, director industrial, y Agustín Herrera, director de Asuntos Institucionales, entre otros. César Rojas, CEO de Atanor, confirmó durante la ceremonia que la puesta en marcha de la planta se encuentra dentro del plan de inversión del grupo en nuestro país de $6 millones de los $70 millones anunciados hasta 2022 y que demuestra una vez más el compromiso que tenemos con los productores y el medio ambiente. Con esta mejora, continuamos incorporando tecnología de última generación a nuestros procesos productivos y se consolida como la estructura agroindustrial más... Bien, ya que lo tenemos acá, lo que están viendo ustedes ahora en este momento, eso es la sala de control de la planta. ¿Ah? Esta es la forma en que se trabaja. No sé si vieron las imágenes, por lo general en una planta química no ven mucha gente dando vueltas por dentro de la planta. Lo que van a ver es una sala de control con muchas pantallas como estas, en donde en estos monitores lo que se está teniendo son información de distintas variables críticas, que son obviamente de las más importantes al momento de controlar un proceso químico, a través de las cuales prácticamente se maneja toda la planta. ¿Ah? Y solamente los operarios van a ser dirigidos a ciertos lugares directamente por el jefe de la sala de control. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando trabajan en una industria química van a ver que hay poca gente dentro de la industria. Por lo general la mayor atención está puesto en la sala de control. Recién decíamos que la destilación del 2,4-fenol y el 2,6-diclorofenol debe ser una etapa muy importante. Seguramente esa torre de destilación debe estar siendo controlada minuciosamente en sus temperaturas y demás dentro de la torre desde esta sala. ¿Ah? Después, a ver, habrán visto fotos de cómo es una planta en sí. A ver, hay algo gracioso. Este muchacho que está acá es jefe de una de las unidades de proceso y fue alumno nuestro, el Flaco Proti. Y acá tenemos a Pascal, que es otro alumno, que es actualmente el jefe de producción, ¿ah? El jefe de todas las plantas. Y al principio, acá está. Ahí vemos que, imagínense que si no tuviéramos el diagrama de flujo, ¿cómo haríamos para ubicarnos acá adentro, ¿no? Sería realmente muy complejo. Fíjense la cantidad de cañerías, de conductos y demás, y de unidades de proceso que tenemos. Ahora vamos a pasar a directamente ver Petroquímica Río Tercero. Disculpen que vaya rápido, pero Eduardo tiene que dar su tema. Así que vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir pantalla. Compartir sonido. Sí, compartir. Bien. Bueno, les dejo ver bien el video. En Petroquímica Río Tercero, producimos más que químicos y petroquímicos. Producimos confianza. Por eso, el día que nacimos hace 30 años, también nacía nuestro compromiso de elaborar productos químicos y petroquímicos de excelencia para el país y para el mundo. Esta empresa, que forma parte del Grupo Piero, está integrada en un 100% por capitales privados nacionales y cuenta con un complejo industrial ubicado en la ciudad cordobesa de Río Tercero, uno de los principales polos petroquímicos de Argentina. Producimos excelencia. En sus más de 170.000 metros cuadrados de superficie, Petroquímica Río Tercero tiene el honor de ser uno de los 2 productores en toda Sudamérica que fabrica disocianato de tolueno,
un importante derivado del petróleo. Pero eso no es todo. Las unidades productivas de la planta, que componen uno de los complejos industriales más verticalmente integrados en el sector, también generan numerosos productos químicos. Producimos crecimiento. Año tras año, se distribuyen aproximadamente 190.000 toneladas de productos en graneles líquidos y gases industriales a través de unos 7.000 camiones cisterna especialmente equipados. Producimos materias primas. En planta de TDI se fabrica nuestro principal producto, TDI 80, además de MTD, ácido clorhídrico y anhídrido carbónico. Gracias a la materia prima TDI, se producen espumas de poliuretano, comúnmente utilizadas en la fabricación de colchones, muebles, calzados y automotores. En 1981 se puso en marcha la producción de TDI, alcanzando una capacidad de producción de 16.000 toneladas por año. Hoy, gracias a un constante esfuerzo de mejora, la capacidad original se duplicó a 30.000 toneladas anuales. Gracias a este gran nivel de producción, Petroquímica Río Tercero no solo abastece la demanda de Argentina, sino que también lo exporta a otros países del mundo, alcanzando los 45 millones de dólares en 2010. Otro químico fundamental en la planta de TDI es el ácido clorhídrico, muy utilizado en la industria siderometalúrgica como decapante, como así también en otro tipo de industrias. Incluso en los últimos años, el ácido clorhídrico tuvo especial participación en la potabilización de aguas y elaboración de biodiesel. El último integrante de la planta de TDI es el anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono. Se emplea principalmente en la producción de bebidas gasificadas, sistemas de extinción de incendios y en su estado sólido como producto refrigerante. Otra importante unidad productiva es la planta de cloro soda. Allí se produce la soda cáustica, que gracias a su versatilidad ha logrado ser uno de los químicos básicos de uso más difundido en la industria. Se elabora también el hipoclorito de sodio, conocido por su participación en la producción de agua lavandina, pero utilizado también como desinfectante, potabilizador de aguas o blanqueador en la industria papelera y textil. Por su alto poder oxidante, también es solicitado en las industrias petrolera y química. El hidrógeno, otro producto de esta planta, es utilizado como materia prima en la manufactura del agua oxigenada. Ayuda también a la reducción y saturación de olefinas en la industria petroquímica y en alimentación. Contribuye a la producción de margarinas. Petroquímica Río Tercero es el principal productor de policloruro de aluminio, nombre que lleva la tercera planta del complejo. Allí cuenta con instalaciones equipadas con la última tecnología, donde actualmente se producen más de 35.000 toneladas anuales. Estas son utilizadas para el tratamiento de efluentes industriales y para la potabilización de agua en las principales plantas potabilizadoras del país. Producimos cuidado. Desde el principio hasta el final de la producción, nos preocupamos por asegurarnos los más altos estándares de calidad de nuestros productos, cumpliendo con las normas internacionales que cuidan cada etapa del proceso. Además, desde 1992, Petroquímica Río Tercero está adherido al programa de cuidado responsable del medio ambiente. Por esta razón, está poniendo en marcha la planta de tratamiento de efluentes y la planta de licuación de cloro sin freón, que en su conjunto representan una importante inversión en seguridad y cuidado del medio ambiente. Producimos calidad. Desde el año 2007, Petroquímica Río Tercero lleva adelante un plan estratégico quinquenal para incrementar la capacidad y competitividad de su producción con inversiones por más de 50 millones de dólares. Una prueba de ello es la nueva planta de síntesis
de ácido clorhídrico que demandó una inversión de $3,5 millones y permitió prácticamente duplicar la capacidad instalada de ácido clorhídrico de 90.000 toneladas por año a 170.000. Producimos objetivos comunes. Tanto la dirección como los accionistas de Petroquímica Río Tercero tenemos la decisión y el compromiso de crecer, acompañando el modelo productivo del país. Para lograrlo, trabajamos en función de nuestros objetivos: abastecer el mercado local, respetar los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para lograr la sustentabilidad tecnoeconómica del negocio en el largo plazo, mejorar continuamente la productividad, implementando nuevas prácticas de manufactura y ejecutando el programa de inversiones estratégicas. Maximizar la integración de los procesos productivos para seguir incrementando las exportaciones y sustitución de importaciones. Y consolidar un equipo capaz y multidisciplinario que permita acompañar la estrategia de crecimiento y consolidación planeada en el largo plazo. Producimos resultados. Para el año 2015, nuestra misión es aumentar en más de un 20% el volumen de ventas de TDI y en un 50% el volumen de ventas de ácido clorhídrico y policloruro de aluminio. Mantener la participación en el mercado de TDI del Mercosur, distinguiéndonos siempre por la calidad de nuestros servicios y el cuidado de la cadena de suministro. En Petroquímica Río Tercero, sentimos que nuestro desafío es mejorar continuamente, que nuestro compromiso es la calidad y el cuidado del medio ambiente, que nuestra prioridad es el cliente y que día a día queremos producir lo necesario para seguir siendo la industria de las industrias, acompañando el crecimiento de nuestro país. Bien. Ese fue el video institucional de Petroquímica Río Tercero. Ahí volvemos. Les vuelvo a compartir la presentación. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Al igual que hicimos con el resto, vamos a tratar de deducir qué van a hacer dentro de este, o qué hacen dentro de este proceso productivo. Ok. Dijimos que ellos producen el disocianato de tolueno, el TDI. Uy, que escribí arriba. Obviamente vamos a tener lo que es el tolueno. El tolueno tiene esta estructura. Y dijimos que era disocianato de tolueno. Entonces vamos a tener que tener un grupo ciano aquí. Y otro grupo ciano. Esperen, ciano. Esto es nitrógeno. Y esto es nitrógeno. NCO. Ok. Ese es el producto final. Es a lo que tenemos que llegar. ¿Está? A ver, ¿quién se le va a ocurrir la primera materia prima que vamos a utilizar en este proceso? ¿Alguna idea? Seguramente vamos a utilizar tolueno, ¿o no? ¿Ah? Ese es el tolueno. ¿Está presente dentro del producto final? Sí. Nos falta solamente los dos grupos ciano. Bueno, ahí es donde se hace un poquito más complejo el proceso. Esos grupos ciano no los podemos adicionar directamente, sino que inicialmente vamos a tener que transformar a ese tolueno que teníamos recién en una diamina. ¿Ah? Primero vamos a agregar dos grupos amino. Y para esto, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué se imaginan? Amoníaco. Amoníaco. El amoníaco, cuando hablábamos recién,
lo tenemos en estado gaseoso, ¿no? Y acá el tolueno lo tenemos en estado líquido. Ahí se complica un poco trabajar con amoníaco. La otra forma de obtener este tipo de grupos es a través del ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico va a aportar también este nitrógeno, el cual obviamente que lo vamos a tener que tener, o sea, vamos a tener que tener primero una etapa de producción de dinitrotolueno, o sea, en lugar de esto vamos a generar primero dos moléculas de NO3 y posteriormente vamos a reemplazar este oxígeno por el hidrógeno, en cuyo caso obviamente ahí lo que vamos a hacer es adicionar hidrógeno gaseoso, ¿tá? Y posteriormente, una vez que tengamos ya los dos grupos aminos, lo que tenemos que hacer es generar el grupo ciano, es decir, que tenemos que reemplazar este hidrógeno por esta molécula, por decirlo de una forma. ¿De dónde vamos a sacar esto? Podríamos utilizarlo directamente de algún derivado de el monóxido de carbono. Y justamente ese derivado que va a entrar en juego acá es el fogeno. ¿tá? El fogeno tiene esta fórmula química, es decir, que tenemos dos átomos de cloro unidos a un grupo, al monóxido de carbono. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos fogeno, necesitamos hidrógeno, vamos a necesitar ácido nítrico y vamos a necesitar tolueno. Miércoles que necesitamos cosas. Pero también vamos a necesitar cloro. ¿De dónde sacamos cloro? ¿De dónde podemos sacar cloro? ¿De dónde saca el cloro? Ácido clorhídrico. Hay una forma más fácil de obtener cloro, directamente cloro gaseoso. A ver, hay alguien que creo que está escribiendo en el chat. Denme un segundo. ¿De las sales puede ser? ¿Agua? No, agua no. Juan Cruz no. Perdón, ¿qué me decías de las sales? Claro, descomponiendo las sales por hidrólisis. Descomponiendo, por ejemplo, claro, cloruro de sodio por hidrólisis y se separa un metal que básicamente te queda en estado sólido, el famoso metal alcalino, y nuestro querido gas tóxico por el otro lado. No, ¿por qué? El cloro es muy bueno, el cloro, lo usamos muchísimo. Si justamente lo usamos para clorar el agua, para que nos evite que el agua nos pueda afectar mediante los microorganismos que puedan crecer en ella. Entonces, como bien decías, podemos tomar cloruro de sodio, sal, esto está sólido, agregarlo al agua, ¿y eso qué genera? Sal muera, ¿ok? Y a esa salmuera entregarle energía eléctrica para que se produzca, como bien decía, el sodio, o sea, la ionización de sodio por un lado y cloruros por el otro, en donde de estos cloruros sacamos el clorogas. ¿Tá? Ahora bien, ¿qué hacemos con este sodio? Bueno, ese sodio, ¿cómo lo vamos a retirar? ¿Cómo? Bueno, sí, queda cuando hace uno como hidróxido de sodio. Eso es la soda cáustica. ¿tá? Entonces, fíjense cómo utilizamos sal para obtener cloro, pero en su camino hemos obtenido hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio, ellos lo venden como soda cáustica. Pero si a este cloro lo hacemos burbujear en soda cáustica, podemos obtener hipoclorito. Entonces, en realidad lo que están haciendo es aprovechar esto para obtener hipoclorito de sodio, que es el agua lavandina. ¿Ah? Este cloro, que va a formar parte del fogeno, que vimos acá, va a tener un problema. Ustedes en la molécula del TDI acá arriba, ¿ven el cloro?
no está el cloro ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue el cloro? Justamente cuando este fosgeno ingresa dentro, reacciona con la molécula, esa molécula aromática que vemos ahí, libera cloro. Es decir, que de acá se produce una gran liberación de ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico era un gran problema en el pasado para petroquímica, porque era un subproducto que no tenía tanta salida. Entonces, a partir de este ácido clorhídrico, es que también se les ocurrió la idea de industrializarlo y hacerlo reaccionar con aluminio y obtener el producto que se llama PAC, policloruro de aluminio, que es lo que se utiliza para quitar sólidos del agua, haciéndolos flocular, flocular, o sea, generar sólidos, partículas de sólido cada vez más grandes y que precipiten. Para mejorar que las partículas se adhieran una con otra, se utilizan floculantes. Y el policloruro de aluminio es un excelente floculante. Entonces, por lo que vemos acá, en realidad ellos producían TDI, y luego lo que han hecho fue industrializar todos los subproductos para ir obteniendo distintos productos químicos que también hacen o suman eficiencia al proceso productivo de TDI. ¿Voy a salir de esto? ¿Copiaron algo? ¿O hicieron alguna captura? ¿Grabaron? Ahí voy a sí, salir. profe. Bien. Veamos realmente qué sucede. Fíjense, acá está el corazón del proceso. Este es el reactor principal, el que genera el TDI. ¿tá? Pero fíjense que para llegar a esto necesitamos realmente pasar por varias etapas. Arranquemos. Por un lado, dijimos que necesitábamos fosgeno para hacerlo reaccionar con esa molécula de esa metatoluendiamina que veíamos recién, esa molécula aromática con dos sustituyentes del grupo de las aminas. Ese fosgeno tiene la característica de ser un producto químico de alto riesgo, o sea, es un gas que si una persona lo respira en corto periodo de tiempo pierde la vida. Entonces, al ser un producto químico tan peligroso, se trata de no tenerlo almacenado dentro del proceso, es decir, uno trata de minimizar el stock adentro del proceso. ¿Qué quiere? ¿Cómo hacemos o cómo logramos eso? De que directamente el fosgeno se genere a demanda del reactor. Es decir, que esta producción de fosgeno se hace a demanda del reactor. Y para obtener justamente ese fosgeno, acá vemos que tenemos el cloro gaseoso, que viene de la planta de clorosoda, y el monóxido de carbono, que lo vamos a obtener de un horno de gas de síntesis. Eso no lo voy a mencionar nuevamente, porque ya lo vimos para el otro caso. Pero ven que el gas de síntesis también es algo muy común en todos los procesos productivos, ¿no? Ya hemos visto varios procesos productivos donde el gas de síntesis está presente. Para eso necesitan un horno de gas de síntesis en el cual al gas natural, de nuevo lo hacen reaccionar con vapor de agua y obtienen monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, que acá lo vemos como tres corrientes separadas, pero en realidad del horno sale una sola, ¿no? Y luego, obviamente que hay que separarlos. El monóxido lo vamos a separar y lo vamos a enviar a la planta de producción de fosgeno. El dióxido de carbono lo vamos a separar y lo van a licuar y lo van a utilizar. Lo veíamos ahí al camión de Praxair que estaba cargando dióxido de carbono licuado y que lo usaban, como dijo el video, en la carbonatación de bebida, Coca-Cola, ese tipo de empresas. Y el hidrógeno vimos que lo necesitábamos para reemplazar el grupo nitro y transformarlo en grupo amino. Ese grupo nitro de la metatoluendiamina se había producido porque al tolueno lo habíamos hecho reaccionar con el ácido nítrico que le comprábamos o le compra Fábrica Militar Río Tercero Petroquímica Río Tercero a Fábrica Militar Río Tercero, ese caño que dijimos que pasa de una planta a otra, y que esta reacción es una reacción que se cataliza mediante ácido sulfúrico. Y ahí se obtiene la dinitrotoluendiamina. Esa dinitrotoluendiamina es transformada
en metatoluendiamina, que posteriormente es la materia prima básica para producir TDI. Ahora, recién también dijimos que cuando esta metatoluendiamina reacciona con el fosgeno, ese cloro que vemos ahí se transforma en ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico es el que ellos industrializan, hacen reaccionar con alúmina, que es óxido de aluminio, para obtener el policloruro de aluminio. Del TDI, de la producción de TDI, tenemos que, además de producirse ácido clorhídrico, van a ver que se producen compuestos pesados, y esos compuestos pesados son los que luego son retirados como aglutinantes para coque, es decir, es como si fuera un coque, un material sólido muy parecido al coque. Y también pueden, si quieren, comercializar la metatoluendiamina, y esta ortotoluendiamina en realidad es un producto, cuando se produce la transformación de la dinitrotoluendiamina en metatoluendiamina, también se genera ortotoluendiamina, algo parecido a lo que pasaba en el proceso de Atanor, en donde además del 2,4-diclorofenol se producía el 2,6-diclorofenol. Es más, la posición 2,4-diclorofenol es justamente en la posición meta meta para y orto, justamente en posiciones meta y orto F, en el anillo aromático. Es decir, que estamos hablando del mismo caso. O sea, la incorporación de los dos grupos sustituyentes del anillo aromático en la posición 2 y en la posición 4. ¿Tá? En este caso, también se separa la metatoluendiamina de la ortotoluendiamina y se puede comercializar como tal. Bien, no le voy a sacar más tiempo a Eduardo, pero fíjense cómo acá, de un proceso productivo que estaba enfocado solamente en la producción de TDI, fueron incorporando e integrando otras líneas de proceso, y hoy en día producen hipoclorito de sodio, soda cáustica, ácido clorhídrico, policloruro de aluminio, las dos meta y ortotoluendiaminas, y este aglutinante de Koske, además del TDI, que era el producto principal. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No se asusten, tienen todo explicado para repasar en los próximos slides. ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Ningunas? Bien. Edu. Arrancaría yo nomás, no hay problema. Chau chicos, los dejo con Eduardo. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, gente, arrancamos nosotros ahora.